El mercado está parpadeando en rojo, como no lo veíamos desde el colapso de la burbuja.com, y esta vez la señal no es un susurro, es ensordecedora. Comenzamos la semana con un mar de pérdidas después de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel global del 15%. Los futuros del Dow Jones se desplomaron 300 puntos. El S&P 500 retrocedió un 0,6%. El Nasdaq cayó un 0,7%. Bitcoin se hundió un 5%, rompiendo por debajo de los $65.000. No es solo volatilidad común, es un choque sistémico provocado por una política comercial impredecible en un momento en que las valoraciones ya estaban peligrosamente elevadas. El viernes, según Bloomberg, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar cayeron después de que la Corte Suprema, en una decisión de 6-3, declarara que Trump excedió su autoridad al imponer aranceles globales, utilizando poderes de emergencia reservados para amenazas a la seguridad nacional. El presidente del tribunal, John Roberts, escribió que el presidente había reclamado un poder extraordinario para imponer aranceles ilimitados en valor, duración y alcance sin autorización del Congreso. El mercado reaccionó inicialmente con alivio, pero la esperanza duró solo horas. Trump respondió anunciando un nuevo arancel del 10%, con base en la sección 122 de la Ley de Comercio. El sábado lo elevó al 15%. El efecto látigo destruyó cualquier resto de previsibilidad. CNBC informó que el petróleo cayó un 1,2% el lunes, mientras los inversionistas intentaban recalibrar expectativas. Y en las finanzas, la incertidumbre regulatoria tiene un costo medible. Las empresas posponen inversiones cuando no pueden prever el entorno de costos. Las valoraciones se comprimen cuando las proyecciones de ganancias pierden confiabilidad. El mecanismo es simple y cruel. Si las empresas no pueden estimar gastos, reducen costos. Gastos menores desaceleran el crecimiento. Un crecimiento más débil reduce las ganancias. Ganancias menores justifican precios más bajos de las acciones. La Reserva Federal ya había señalado vulnerabilidad. En septiembre de 2025, Jerome Powell advirtió que las acciones estaban relativamente bien valoradas. En el informe de estabilidad financiera de noviembre, la Fed destacó que el S&P 500 operaba cerca del límite superior histórico en términos de precio sobre ganancias proyectadas. En enero de 2026, según FactSet, el múltiplo forward alcanzó 22,2, muy por encima del promedio de 10 años de 18,8. Traduciendo, los inversionistas pagaban $22 por cada dólar de ganancia esperada. Esa matemática solo funciona con un crecimiento sólido, pero los aranceles reducen las expectativas de expansión. La Oficina de Presupuesto del Congreso fue directa. Los aranceles de la administración Trump resultarán en un Producto Interno Bruto real menor de lo que sería sin ellos. Datos de Goldman Sachs indican que el 82% del costo de los aranceles fue absorbido por empresas y consumidores estadounidenses, no por exportadores extranjeros. El dilema es inevitable: absorber costos y reducir márgenes o trasladarlos al consumidor y reducir el volumen de ventas. Ambos caminos comprimen los resultados corporativos. La economía ya se contrajo en el primer trimestre de 2025, impulsada por la acumulación previa a los aranceles. Ese colchón se agotó. Ahora las empresas enfrentan costos más altos en 2026 sin amortiguador. El historial es inquietante. El índice CAPE del S&P alcanzó un promedio de 39,9 en diciembre de 2025, el nivel más alto desde octubre de 2000. Las únicas 2 veces en las últimas 4 décadas en que el múltiplo forward superó 22 de forma sostenida fueron durante la burbuja.com y al inicio de la pandemia. Ambas terminaron en mercado bajista. El viernes vimos la fragilidad expuesta. Amazon y Apple lideraron las ganancias iniciales con la decisión de la Corte Suprema. Horas después, el anuncio de nuevos aranceles evaporó el optimismo. El lunes, los futuros volvieron al rojo. JP Morgan estima que el arancel promedio sobre las importaciones estadounidenses ahora ronda el 16%, el nivel más alto desde la década de 1930. La correlación histórica entre proteccionismo agresivo y contracción económica no puede ser ignorada. Estamos ante un ciclo de retroalimentación. Los aranceles crean vientos en contra económicos. Un crecimiento más lento amenaza las ganancias.
Las valoraciones elevadas no se sostienen sin expansión de beneficios. Los precios caen, los consumidores se sienten más pobres y reducen el gasto, profundizando la desaceleración. La señal es clara. La pregunta no es si habrá corrección. La pregunta es cuán profunda puede llegar a ser. Suscríbete al canal, porque en el próximo bloque analizaremos cómo esta turbulencia puede transformarse en un riesgo real de recesión y qué significa eso para 2026. Si alguien todavía pensaba que esto era solo ruido de corto plazo, los datos históricos acaban de destruir esa ilusión. Lo que estamos viendo ahora no es un simple ajuste técnico, es la repetición de patrones que, en el pasado, precedieron caídas profundas y dolorosas. Cuando observamos el índice CAPE del S&P 500, que alcanzó un promedio de 39,9 en diciembre de 2025, estamos hablando del nivel más alto desde octubre de 2000, en el auge de la burbuja de Internet. Desde 1957, el mercado solo sostuvo múltiplos superiores a 39 durante apenas 25 meses. Y cada vez que eso ocurrió, el desempeño posterior fue negativo. No es coincidencia. Valoraciones tan estiradas significan que el mercado ya ha descontado un crecimiento fuerte y continuo. Si ese crecimiento falla, la corrección no es gradual, es brusca. Y es precisamente aquí donde el caos arancelario de Donald Trump entra como catalizador. Los forward P/E por encima de 22 ya incorporan expectativas optimistas. Cuando los aranceles reducen márgenes, comprimen ganancias y frenan inversiones. Esa ecuación simplemente deja de cuadrar. El viernes, según NBC News, empresas altamente expuestas a los aranceles, minoristas, fabricantes de electrodomésticos, compañías de logística, subieron momentáneamente tras la decisión de la Corte Suprema. Amazon y Apple lideraron las ganancias en el Dow Jones, impulsadas por la esperanza de que las barreras comerciales serían eliminadas. Pero bastaron horas para que el sentimiento cambiara. El anuncio de nuevos aranceles eliminó cualquier alivio. Lo que parecía un punto de inflexión se transformó en otro shock de incertidumbre. Los economistas comenzaron a verbalizar lo que el mercado ya estaba señalando. Ethan Harris, de Bank of America, advirtió que los inversores no deberían creer que cualquier desescalada arancelaria sería permanente. Según él, la expectativa racional ahora es que Trump siempre lo intentará de nuevo. Eso significa que incluso cuando hay retroceso, el riesgo de reimposición permanece en el radar. Si se implementan aranceles relacionados con Groenlandia o si los conflictos comerciales escalan, la reacción negativa será inmediata. Desde una perspectiva sistémica, los efectos se propagan como fichas de dominó. Las valoraciones de las acciones se comprimen. Los diferenciales de crédito corporativo se amplían a medida que aumenta el riesgo de impago. Los rendimientos de los bonos del Tesoro caen, porque los inversores buscan seguridad. El dólar se debilita mientras los inversores extranjeros reducen su exposición a activos estadounidenses. Cada movimiento alimenta al siguiente. Y el momento lo vuelve todo aún más delicado. Históricamente, los años de elecciones de medio mandato registran una mediana de caída intranual del 19% en el S&P 500. La incertidumbre política aumenta, el partido en el poder tiende a perder escaños en el Congreso, y los inversores comienzan a cuestionar el futuro de las políticas fiscal, regulatoria y comercial. Ahora, combine eso con múltiplos elevados y una política arancelaria errática. Estamos frente a múltiples vientos en contra simultáneos. Lo que muchos analistas ignoran es que la decisión de la Corte Suprema no eliminó el riesgo arancelario. Solo aumentó la imprevisibilidad. El mercado puede valorar aranceles estables. Lo que no puede valorar es una secuencia de decisiones contradictorias. El viernes una anulación, el sábado 10%, el domingo 15%. Las empresas que operan con márgenes ajustados no pueden absorber aumentos de costos del 15% indefinidamente. Según un análisis de JP Morgan Chase, el arancel promedio sobre las importaciones estadounidenses ya ronda el 16%, el nivel más alto desde la década de 1930. La correlación histórica entre proteccionismo agresivo y contracción económica está ampliamente documentada. Y cuando el mercado comienza a percibir esto en tiempo real, el ajuste deja de ser teórico y se vuelve inevitable. Ahora la pregunta dejó de ser técnica
y pasó a ser existencial para el mercado. ¿Hasta dónde puede llevarnos esta espiral? Porque en este punto, ya no estamos discutiendo solo múltiplos elevados o decisiones jurídicas de la Corte Suprema. Estamos hablando de efectos de segunda ronda que comienzan a afectar la economía real, los fondos de pensiones, las cuentas de jubilación 401k, el consumo de los hogares y la propia estabilidad del sistema financiero. Si el S&P 500 corrige entre un 10% y un 15% hasta el segundo trimestre de 2026, como indican muchos modelos, y esto no es una recomendación de inversión, es solo una proyección basada en datos históricos, el impacto no se limitará a Wall Street. Los fondos de pensiones con alta exposición a acción y acciones registrarán pérdidas. Los planes de jubilación verán reducirse sus saldos. El llamado efecto riqueza entra en acción. Cuando las personas se sienten más pobres en el papel, gastan menos. Y cuando el consumo se desacelera, las empresas reducen contrataciones, posponen inversiones y recortan gastos. El ciclo comienza a retroalimentarse. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, puede verse acorralado. Si la desaceleración se intensifica, aumentará la presión para bajar las tasas de interés. Pero aquí está el dilema. Los aranceles son inherentemente inflacionarios. Al elevar los costos de importación, presionan los precios internos. Esto limita la capacidad de la Fed para actuar de manera agresiva. Es decir, podemos tener simultáneamente un crecimiento débil y una inflación persistente. Un escenario que históricamente es extremadamente difícil de gestionar. Mientras tanto, el oro sube. Los inversores buscan protección. La revalorización del riesgo está ocurriendo en tiempo real. Cuando el mercado cotiza en niveles comparables a la burbuja de las .com o al inicio de la pandemia y, al mismo tiempo, enfrenta una política comercial impredecible, el resultado matemático deja de ser complejo. Se vuelve directo. Los mercados necesitan previsibilidad para funcionar con eficiencia. El patrón de anuncios sucesivos, decisión de la Corte Suprema el viernes, nuevo arancel el sábado, aumento el domingo, destruye cualquier horizonte confiable de planificación. También existe el impacto geopolítico. El arancel global del 15% elimina ventajas competitivas previamente negociadas en acuerdos comerciales. Las empresas europeas que aceptaron términos asimétricos esperando estabilidad ahora enfrentan las mismas tasas que todos los demás. Eso erosiona la confianza internacional. Y la confianza es el activo invisible que sostiene los flujos de capital. El mecanismo final es claro. El caos genera incertidumbre. La incertidumbre comprime las valoraciones. Valoraciones comprimidas en niveles ya elevados significan caídas pronunciadas. Y cuando Bank of America, a través de Ed & Harris, advierte que los inversores deben asumir que la política puede cambiar nuevamente en cualquier momento, eso no es retórica, es lectura de riesgo. Entramos en 2026 con múltiples vientos en contra, año de elecciones de medio mandato, incertidumbre fiscal, conflicto comercial ampliado y márgenes corporativos bajo presión total. Los medios financieros pueden comenzar a hablar de riesgo de recesión hacia mediados de año si las ganancias del primer y segundo trimestre confirman el impacto pleno de los aranceles. Las señales de alerta están todas encendidas. La volatilidad del viernes fue la advertencia. La caída de los futuros el lunes fue la confirmación. La cuestión ahora no es si habrá un ajuste, es cuál será su profundidad y quién estará preparado para atravesar esta turbulencia. Si quieres seguir acompañando este análisis basado en datos, con nombres, decisiones e impactos reales conectados en tiempo real, suscríbete al canal. Cubrimos cada desarrollo diariamente. Y te veo en el próximo video.